Oye, Jorge Osandón, él es consejero por la región metropolitana. Aparte de eso, es abogado de la Universidad de los Andes, convención en Derecho Tributario, el ELEM. Ujú. Tiene 37 años, ¿o no? 38. 38, vaya, 38. cerquita, Sí. cerquita del presidente, pero con la diferencia que tiene título. Entonces ahí ya ves la diferencia de contraste entre un buen abogado y un mal abogado, pero que un mal abogado termina siendo presidente de la República. Y eso, pues, vamos a hablar hoy día Así es. sobre el Consejo, un poco lo que está haciendo la Comisión Experta, que ya está terminando, y lo que sigue en el proceso constituyente. ¿Cris? Ya, pues. Así es. Démosle desde ya. Mira, sabemos que tú te manejas, digamos, con expertía en un tema en particular y que lo manejas muy bien, tiene que ver con el tema de las contribuciones. Pero entrando en este tema, una de las normas que se ha ido aprobando en el Consejo Constitucional, nosotros queremos primero también que a su vez, si tú tienes la posibilidad dentro de la respuesta de dar a conocer cómo ha sido el proceso, que lo hemos visto muy diferente a lo que fue el proceso anterior. O sea, la convención pasada fue literalmente muy distinta a lo que ha sido el Consejo Constitucional. Y dentro de las normas que se han ido aprobando, una de ellas fue específicamente el derecho a la vivienda adecuada, ¿cierto? En Claro. el cual, en uno de sus incisos, también da preferencia al acceso a la vivienda propia. Pero en conjunto con eso, hay un agregado en la letra C, que la verdad es que llama mucho la atención, la gente ha ido enterándose un poco al respecto y como que la ha ido sonando en el sentido quizás de justicia, del tema de las contribuciones, es algo llamativo. Es una de las normas, yo me atrevería quizás a decir que una de las normas quizás más populares dentro de las que se ha ido aprobando el Consejo y quiero que tú nos expliques en particular esta norma, que tiene que ver con que el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, el de su familia, estará exento de contribuciones e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo dicho derecho. En pos de este punto, ¿a quién beneficia lo que vendría siendo esta extensión de las contribuciones? ¿A qué se refiere realmente con este tema de contribución? A lo mejor hay muchos que no pueden saber. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, sí, perfecto, Chris. Yo creo que antes de responder la pregunta en concreto, tal vez démosle algo de contexto a la enmienda, ¿ya? Tú, como bien decías, en el proyecto constitucional que se va a plebiscitar en diciembre, se incluye, y ya está incluido, ya no hay posibilidad de sacarlo, el derecho a la vivienda, ¿ya? El derecho a la vivienda, uno podría pensar, oye, pero si ya está el derecho de propiedad. No, la vivienda apunta a algo mucho más particular. En definitiva, es el lugar donde vive una familia, donde vive cada uno de nosotros, que es algo más concreto que el derecho de propiedad. La vivienda tiene un sentido más humano y social, ¿ya? Porque en definitiva es donde se desarrolla la familia. Entonces, claro, bajo esa lógica, a ver, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, lo dice el artículo primero, incluso lo dice Sí. la Constitución actual, ¿ya? Y como es el núcleo fundamental, bueno, el hogar, la vivienda es donde se tiene que desarrollar. Y ese lugar no puede ser, como derecho fundamental, no puede ser perturbado por nadie, por terceros, y ni siquiera por el Estado. Mm. Y el Estado obra de distintas maneras, po. Y una de esas maneras es mediante los impuestos, ¿ok? Y las contribuciones son un impuesto que afecta directamente a la propiedad, a las viviendas, ¿ya? Y si tú no lo pagas, chuta, te quitan, te embargan la propiedad para pagar el impuesto. Entonces, ¿cómo es Mm. posible que por un lado yo estoy consagrando un derecho fundamental, como el de la vivienda, que es el lugar, en definitiva, donde se va a desarrollar la familia, y por otro lado tengo un impuesto que si no lo pago, me quitan esa vivienda? Sí. Entonces ahí hay una suerte a mi juicio, o sea, de contradicción, ¿ya? Y más aún, esta enmienda nace, el germen de esta enmienda nace porque si tú sigues leyendo el proyecto constitucional y llegas al artículo 23, el artículo 23 un poco lo que te dice es la manera en que se van a ejercer los derechos fundamentales. Y un punto, creo que la letra C o B de ese artículo te dice, señores, los derechos fundamentales no pueden ser afectados en su libre ejercicio por requisitos, condiciones ni tributos. Entonces, ¿cómo? Si tengo en el 23, señores, los derechos fundamentales no se pueden perturbar en su ejercicio con los tributos y a su vez tengo un derecho que puede ser perturbado con un tributo. Sería Entonces, contradictorio. exactamente. Mm. Y es divertido porque el artículo 23, cuando lo votamos en el Consejo,
ponte las contribuciones se votaron un miércoles, un jueves, y el artículo 23 se votó el viernes. ¿Ya? El artículo 23, unanimidad, pero absoluta. Todo el mundo no se cuestionó jamás de cómo un tributo iba a afectar la esencia de un derecho. O sea, es Mm. imposible. Pero resulta que el día anterior, rasgando con uñas, logramos tener los votos suficientes, los mínimos para poder aprobar la enmienda. Y la izquierda, mm, por supuesto que votó todo en contra. ¿Ya? Pero bueno, ese es un poco lo que está detrás de este derecho, el por qué nosotros lo quisimos poner sobre la mesa. Como tú bien decías, tiene un sentido de justicia social y tributaria, porque el Estado jamás debe anteponer un interés fiscal o un interés en recaudar plata, porque al final esto es plata, en recaudar plata, pasando por encima de un derecho fundamental, en Mm. ningún caso. ¿Ya? Más allá de que es atractivo pensar, porque muchas de las críticas que han surgido es oye, pero va a dejar sin financiamiento, es tantos millones de dólares anuales lo que se dejan de recaudar, pero claro, es atractivo pensarlo desde la mirada desde la plata. O sea, claro, si esta plata va a ir a satisfacer otras necesidades de la gente, pero claro, ¿a qué costo? Al costo de que yo deje sin un derecho fundamental a otra persona. Entonces, el análisis no está en el quantum del derecho, sino que está en el quid, en el por qué tiene que estar este derecho. ¿Me explico? Oye, no Y en sé, ese sentido, y ahí un poco, perdona Chris, pero del para no. darle contexto al derecho, ahora yendo a tu pregunta, ¿quién beneficia? A mí pues eso beneficia a la clase media en su totalidad, 100%. Mucha Mm. gente dice, oye, pero son los ricos los beneficiados, pero oye, la verdad que los impuestos patrimoniales no atienden a cuánto es el ingreso del dueño de la propiedad. A ti te cobran un impuesto según cuánto es el avalúo de la propiedad. El dueño puede estar enfermo, cesante, jubilado, no tengo idea, pero no da lo mismo cuánto gane. A ti te van a cobrar el impuesto por cuánto vale la propiedad, no por cuánto tú tengas de ingreso. Entonces, por ahí, llegar a plantear lo que se plantea es no entender cómo funciona este impuesto. ¿Ya? Más allá de que existen ciertas coincidencias en que, claro, una casa súper grande, que costó mucho construirla, lo normal es pensar que ese dueño tiene mucha plata. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ese dueño queda sin trabajo o le viene una enfermedad súper cara y se queda sin plata para poder seguir pagando esas contribuciones? Se tiene que rematarla, o sea, se tiene que vender y mandarse a cambiar. Es Entonces, injusto, pues. Sí. claro. Entonces, la Jorge, verdad una cosa creemos que bien apunta en el sentido correcto esa corta. enmienda. Ujú. Una cosa bien cortita, Joaco, antes de ti, lo que muy rápido. Mis problemas con esta, porque digo que tengo mis dudas, son respecto a dos cosas. En primer lugar, como tú bien dijiste, si pierde financiamiento de las municipalidades por las contribuciones, que según la Universidad Católica del Norte es un 64% menos de financiamiento en general para las municipalidades. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos poder suplir esa falta de financiamiento para que no se pierdan algunas ayudas que tienen las municipalidades? Y en segundo Ajá. lugar, ¿por qué debería ser una materia constitucional y no una materia de ley siendo una materia tributaria? Claro. Mira, la primera pregunta sobre el financiamiento y ese estudio de la Católica del Norte, que me lo leí, por supuesto, ese estudio trabaja sobre la base en que se estaría eliminando el impuesto territorial en su totalidad, Mm. ¿ya? Cosa que no es así, porque el impuesto territorial no se deroga, simplemente, señores, aquí lo que no se tiene que cobrar contribuciones es de la vivienda principal. El impuesto territorial sigue vigente respecto de propiedades comerciales, agrícolas, sitio de viaje, estacionamiento, bodega y el sinfín de otras propiedades que existen en cualquier lugar. ¿Ya? El efecto es muy acotado. El Servicio de Impuesto Interno, hace como un mes atrás, apareció en un reportaje de La Tercera, si bien me acuerdo, un poco dimensionando el cuánto en lucas iba a costar para la recaudación esta exención y además cuantificando en cuántas personas iban a ser beneficiadas, ¿ya? O dueños de propiedades que iban a ser beneficiados. Y en términos de plata, ellos decían que el Servicio de Impuesto Interno más o menos está en 380 millones de dólares al año. Y uno puede decir, chuta, una brutalidad de plata, claro. Pero para efectos del Estado no es casi nada. Y poco Mm. para mencionarlo, la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, anualmente tiene, o el año pasado tuvo pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares, casi lo que se recauda anualmente por este impuesto. El Transantiago anualmente tiene pérdidas de como 200 millones de dólares.
Sí, Los 200. programas mal evaluados, los programas mal evaluados son 400. desembolsos anuales de cerca de 10.000 millones de dólares Sí. o más. Entonces, la deuda de Codelco son 18.000 millones de dólares. Entonces, 20.000 claro, ya. bueno, y sube y sigue lo más probable. Subiendo. Entonces, ¿Hay dónde? si tú lo dimensionas en ese contexto, no es tanto lo que se deja recaudar y cuánto es el beneficio que se puede lograr respecto a la clase media. ¿Ya? Y yendo a tu otra pregunta, y para Espera, cerrar solo ese antes punto, de pasar, es un 30% lo que aporta las contribuciones al impuesto territorial. O sea, es menos de un tercio. Para complementar un poco más el tema. es menos aún, porque ¿Menos? porque las municipalidades se financian por dos maneras. Uno, que son los ingresos propios permanentes, que Ujú. dentro de los cuales está el impuesto territorial, pero también están las patentes comerciales, están los permisos de circulación, están las multas y hay una serie de otras cosas, ¿ya? Y además está lo que reciben por el Fondo Común Municipal, ¿ok? Y del Fondo Común Municipal, si bien me acuerdo, es cerca del 40 y tantos % lo que corresponde a impuesto territorial, dentro de los cuales está el impuesto a la vivienda, ¿ya? Y dentro de los ingresos propios permanentes es cerca del 30%. ¿Ok? Tengo trabajado el número, pero rayando para la suma, el efecto son más o menos son del 12,5% y creo que también el Servicio Puesto Interno lo mencionaba en su artículo. Es más o menos 12,5% lo que se deja recaudar si es que considero que el país es una sola gran municipalidad. ¿Ya? Y que se traduce en ese monto que te mencionaba. Pero más allá de eso, también, a ver, si nosotros somos conscientes cuando propusimos esta enmienda, conscientes de que se iba a dejar de recaudar iba a haber un menor ingreso en las municipalidades, y es por eso que en un transitorio incorporamos un mandato al legislador para que dentro de un periodo razonable de 6 años, imagínate, busque algún mecanismo para poder compensar esta falta de ingresos que van a tener las municipalidades, ¿ya? Mm. Que tengan recursos, por supuesto, pero que no venga a costa de, y vuelvo a lo que mencioné antes, a costa de poder dejar sin casa a una familia. ¿Por qué no se graban transacciones? ¿Por qué no se graban otro tipo de cosas? La casa no es una empresa, no es algo que por lo que uno obtiene utilidades o rentabilidad, sino que es para vivir. ¿Me explico? Y la segunda parte de tu pregunta, que es por qué si es o no materia constitucional, la verdad que las contribuciones en la tradición constitucional chilena han estado desde la Constitución de 1925. En la Constitución de 1925 se incorporó la exención de contribuciones para los templos, a propósito del derecho de libertad de culto y libertad religiosa. ¿Por qué? Porque los templos son el lugar físico donde se ejerce el culto o se ejerce la libertad religiosa. Entonces la Constitución cuando quiere proteger a tal nivel un derecho, llega incluso a incluir este tipo de exenciones, que podrán decirse políticas públicas, pero es una exención bien concreta, porque lo que se quiere proteger, insisto, es el derecho fundamental. Entonces, si desde 1925 están exentos los templos, cosa que se repite en la Constitución actual, y que por lo demás se aprobó en el anteproyecto que estamos discutiendo también, la exención de contribución a los templos, chuta, la vivienda pareciera que también es importante para una familia. Entonces, ¿por qué no también liberarla del impuesto? ¿Ya? Entonces, esa discusión de que es más política pública o no, un poco se queda sin ese argumento, o sea, sin claro, ese argumento de que sea política pública, porque en la Constitución ya estaba respecto a los Sí, templos. ¿Mm? no, clarísimo. Dale, juego. Antes de hacerte mis preguntas, te iba a hacer un comentario, ¿ya? Con respecto al tema este de las contribuciones. Y en primer lugar es que creo que, como tú, que efectivamente es una contradicción absoluta el tema del pago de las contribuciones con el artículo 23, como bien tú dices. Con lo cual, me parece que es de toda justicia, o sea, es evidente que que no puede haber pago de contribuciones, o sea, eso es evidente. Por lo segundo, es respecto a un comentario que hizo Sichel, que habló de que el tema del pago de las contribuciones era uno de los gustitos de República. Republicano, sí. ¿Sí? Sí. Que dijo que era uno de los gustitos de republicanos, y eso yo no sé en qué sentido puede ser el gustito, una cosa que evidentemente es una contradicción,
que tiene que estar ahí porque si no, no se cumple otro artículo que está en esa misma Constitución. Y además, cuando ustedes mismos están entregando un plazo de 6 años para que se cambie el mecanismo en el que por el que reciban esos recursos. O sea, es una soberana tontería lo que Mira, dijo Sichel. Pero bueno, estamos acostumbrados a que diga tonterías, Sichel. a Ya. ver, las opiniones son, la verdad que bueno, las opiniones son legítimas, imagínate que en el No son consejo donde legítimas, estamos, pero lo que estoy diciendo es que dijo una cosa que es una chambonada. O sea, ¿cómo va a ser un sí, o vocero sea, republicano esa cosa? yo no comparto para nada, yo no comparto para nada lo que dijo y no lo comparto porque lo que pensamos al menos nosotros cuando propusimos la enmienda no fue al voleo, sino que fue con sustento, Mm. ¿ya? Aquí no es un gustito, sino que fue una enmienda trabajada, fue una enmienda que nació el artículo 23, señores, el derecho a la vivienda, o sea, todo lo que te dije antes, que es un sustento, la verdad que bastante potente como para decir que no es un gustito, ¿ya? Claro. Más por lo que también fue puesto con mucha responsabilidad por el mismo artículo transitorio, porque nosotros sabemos que significar un menor ingreso a las municipalidades. Entonces, por eso también hay un transitorio que se hace cargo de eso, ¿ya? Buscando que un legislador vaya a suplir el menor ingreso de las municipalidades, pero claro, que no sea a costa de ese derecho fundamental, ¿ya? Aquí en definitiva estas enmiendas, claro, llegan a ser un poco impopulares para ciertos sectores, creo yo, porque al final es decirle al Estado, señores, o sea, le estáis cortando la llave del agua al Estado. O sea, usted no puede venir a financiarse, le está tocando el bolsillo, usted no puede venir a financiarse en base a esto. Vaya a buscar otras cosas donde financiarse, pero no vaya a buscar financiamiento en base a un derecho fundamental. Claro, por supuesto. O sea, aparte de ser, lo considero aparte de ser inmoral, considero o sea, aparte de hacer inmoral el tema del pago de las contribuciones, es contrario a lo que dice a lo que dice la misma Constitución. O sea, tiene que estar ahí para que se cumpla la Constitución, justamente. Bueno, Ujú. esa es mi opinión, por supuesto. Sí, y es Eh, es bien ciudadana la enmienda. O sea, la verdad que se pone en el lado de las personas, en el bolsillo de las personas. Es súper importante. sí. Bueno, Y, y ahora mi pregunta es la siguiente. Ujú. Bueno, básicamente son dos preguntas, pero digamos que las dos preguntas se complementan, ¿ya? La primera es, no sé si sabrás más o menos cuál es la relación que existe hoy entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo. Es decir, qué poder de control, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, más o menos, a grandes rasgos. Este es un tema muy importante porque sabemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina con el tema de que haya Claro. tanto control del Banco Central por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual ya sabemos la experiencia que tienen otros países cercanos a nosotros y con cultura no tan diferente a las nuestras respecto del Banco Central. Y entonces mi segunda pregunta sería, sabiendo, una vez explicadas más o menos las relaciones que hay ahora entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, ¿cuáles son las relaciones que se crean ahora, en esta nueva constitución respecto del Banco Central? Y si tú consideras, por supuesto, que son mejores, que están a grandes rasgos, si son mejores, básicamente. Sí. Mira, un poco antes de responder la pregunta, Joaquín, un disclaimer. Yo pertenecía a la Comisión 4, en donde se veían todos los derechos sociales, y el Banco Central es de la Comisión 2, que los órganos autónomos y poder jurisdiccional. Pero aún así, para dar de responder tu pregunta, el proyecto constitucional respecto al Banco Central y su relación y el Ejecutivo, con el Ejecutivo, perdón, y lo que existe hoy en día no varió mucho. Y la verdad que hay más cosas en común de las que no, ¿ya? O sea, el Ejecutivo va a seguir nombrando al Consejo del Banco Central, que está compuesto por 5 miembros. Cada 2 años tiene que ir proponiendo un nombre y someterlo a aprobación del Senado. Eso se mantiene, tanto en la designación como en la remoción de sus integrantes, ¿ya? Eh, Se mantiene el objetivo principal, que es velar por la estabilidad de la moneda. Bueno, ahí hay un cambio que el- los comisionados expertos cambiaron el concepto moneda por precio, ¿ya? Pero el objetivo sigue siendo eso, o sea, mantener o buscar la estabilidad de la moneda, ¿ya? Se mantiene esta prohibición de financiar el Estado comprando la deuda pública. O sea, si el Estado sale a emitir bonos, el Banco Central no los puede comprar, ¿ya? Eh, Ahí también hay una discusión porque
los comisionados expertos buscaban incorporar algo que existe hoy en día, pero que no se ha aplicado y que surgió a raíz de la pandemia, en que en determinados casos bien concretos y bien particulares y fundamentados, el Banco Central podría salir a comprar deuda del Estado, pero a través de actores secundarios, de los bancos comerciales, ¿ya? Para objetivos bien concretos. Eso, si bien nosotros los consejeros en el Pleno rechazamos incorporar eso que venía de los comisionados expertos, los expertos en sus observaciones que hicieron esta semana lo repusieron, ¿ya? Ahora nos toca a nosotros ver mañana cuánto vuela haber repuesto eso, ¿ya? ¿Y por qué no es bueno que el Banco Central compre deuda del Estado por lo que tú acabas de mencionar? O sea, en Argentina y todos los otros países, cuando el Banco Central se empieza a entrometer o a solucionar malas políticas públicas o financieras por parte del Estado, se generan desequilibrios económicos que se traducen bueno, en situaciones de pobreza en algunos casos, en fuga de capitales o en cosas que no convienen en la economía macro, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué, qué, qué es lo que sí? A ver, como el proyecto constitucional, el proyecto de constitución ya no incluye las leyes orgánicas constitucionales, sino que pasan a llamarse leyes institucionales, ¿ya? Hoy día el Banco Central está regulado en su mayoría en una ley orgánica constitucional del Banco Central, ¿ya? Muchas materias, o las más importantes, están quedando en el proyecto constitucional porque a raíz de la última modificación de la Constitución se modificaron varios quórum para modificar las leyes orgánicas constitucionales a 4/7, perdón, a mayoría simple en ejercicio de senadores y diputados. Entonces, de pronto, dejar a bajos quórum determinadas materias que son tan relevantes como las del Banco Central puede ser perjudicial en un futuro, porque querían sujetas a mayorías bien bajas, circunstanciales, de diputados y senadores. Entonces, un poco se fueron incorporando ciertas funciones más importantes del Banco Central al cuerpo constitucional que se está discutiendo hoy día, para darle más resguardo, ¿ya? Porque la constitución que se va a plebiscitar, las modificaciones serán por 3/5, no por 4/7. Entonces, un poco estás dando más certeza en ese sentido, ¿ya? Jorge, una ¿Mm? pregunta, sorry, ¿algo importante? Sí, dale. Ya. El último tema que queríamos referirnos es el tema de la subsidiariedad. Ujú. No sé si lo trataste en tu comisión, pero bueno, la comisión experta hace poco aprobó no el tema de la enmienda de la izquierda de poder reformarla como tal, la interpretación que ustedes hicieron de las bases, sino ¿Ya? que volver a poner en primer lugar el Estado Social Democrático de Derecho. Ujú. Mi pregunta no va tanto al orden, sino ¿tú consideras que la actual Constitución ampara la subsidiariedad de alguna forma? La vigente hoy día. Sí. O sea, perdón, Sí. la del Consejo. La propuesta. ¿De qué, Ah, de la qué propuesta. forma? ¿Y cuál sería la diferencia Ya. con la anterior? O sea, No, claro. A ver, ¿de qué forma está puesta? partamos, para ser comparativo, la Constitución actual, yo creo que como ya mucha gente hoy día sabe, el principio de subsidiariedad no está consagrado de manera expresa, sino que es una interpretación del artículo primero. Ya un poco por lo que tú mencionabas, que primero habla de las personas, luego habla de los grupos intermedios y finalmente del Estado. Y cuando habla de los grupos intermedios, te dice que se debe garantizar en que los grupos intermedios puedan cumplir sus fines, ¿ya? Entonces, bajo esa interpretación, como primero están los fines de los grupos intermedios, el Estado queda relegado a cuando los fines de los grupos intermedios no están a cumplir un determinado fin. Entonces, hay una suerte ahí de subsidiariedad, ¿ya? Eso, hasta donde yo sé, claro, en el proyecto constitucional tampoco está expresado, obviamente, el principio de subsidiariedad, pero tampoco está desconocido, ¿ya? Porque recordemos que el principio de subsidiariedad, en definitiva, lo que apunta es que los grupos intermedios puedan participar de la vida del día a día en el cumplimiento de sus fines y que el Estado no se pueda meter dentro de sus fines, ¿ya? Eso hoy día está igual en el proyecto constitucional. Ahora, como el Estado está organizado bajo un Estado social y democrático de derechos, ¿ya? El Estado ahora puede ir a satisfacer de manera progresiva determinados derechos sociales. Claro que con responsabilidad fiscal y además, ¿cómo se llama? Privilegiando la participación, o sea, mediante la participación público-privada claro, público-privada y con responsabilidad fiscal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos intermedios y el Estado van a convivir en la vida social, ¿ya? Pero esto no quiere decir
que el Estado va a acaparar toda la vida social, ¿ya? Porque dentro de la distinta, el Estado Social Democrático de Derecho uno lo puede entender de dos maneras, a grandes rasgos. Uno que es un Estado Social Democrático de Derecho versión estatista, en que el Estado acapara la provisión de bienes y servicios, en definitiva, o una versión no estatista, que el Estado es un actor más en la realidad, pero los privados también participan en la provisión de bienes y servicios. Y esa visión es la que está quedando en esta Constitución, ¿ya? Mm. En que el rol de los privados y de las organizaciones intermedias está, y está potenciado. ¿Y cómo está potenciado y resguardado? Precisamente por los derechos sociales. Jorge, Sí, sorry, Cris, una cosa que dale. me corta. ¿Tú crees que esta constitución es menos subsidiaria, igualmente subsidiaria o más subsidiaria que la anterior? O sea, que la actual vigente. Más subsidiaria o menos subsidiaria, yo creo que te está dando más certezas, ¿ya? Te está dando más certezas, por ejemplo, en temas como la educación, la salud, la seguridad social, ¿ya? Respecto a los derechos sociales. También hay certezas en términos de seguridad y en temas de la inmigración. Pero, por ejemplo, en temas de la seguridad social, la Constitución, o sea, el proyecto constitucional te está diciendo, señores, sus ahorros previsionales son suyos, Mm. ¿verdad? Y usted ahí te está dando una clara certeza que no está en la Constitución actual, ¿ya? Señores, Dale, eso, ¿ah? dale nomás, dale. No, no, claro, y esos fondos no van a poder ser expropiados ni aprobados por el Estado. O sea, eso no está en la Constitución actual. Más allá de que el derecho social en sí sí está, que es el Mm. derecho a la seguridad social. Entonces, claro, el proyecto constitucional lo que apunta con esto es dar más certezas a las personas. Porque la Constitución actual, si bien hace 40 años fue una herramienta súper importante que logró, a mi juicio, y yo creo que al juicio de muchos más, potenciar a este país para que lograra un crecimiento tanto económico, social, del que todos conocemos, ¿ya? Ahora, esa Constitución sin duda que necesitaba modificaciones para poder adaptarse a los tiempos, pero quedamos ahora en un proceso constitucional. Esa Constitución ya no va a quedar, no, de aprobarse, obviamente que va a quedar en la historia, y esta nueva Constitución te va a dar certeza respecto de determinadas materias. Y con quórums, para poder modificarla, superiores a los que existen hoy en día, que son Así tres es. quintos. Los que propone el proyecto son tres quintos. Y esto apunta a que, claro, cualquier modificación que venga en el futuro, ya, señores, vayan a sentarse a ponerse de acuerdo, ¿ya? La Constitución actual ya no tiene quórums de tres quintos que apuntaban a eso, sino que tiene quórum de cuatro séptimos, lo que es claramente inferior, Mm. ¿ya? O sea, tú necesitas menos personas, menos diputados y senadores para poder acordar una modificación. Entonces, por ejemplo, volviendo al derecho de la seguridad social, con la Constitución actual basta que cuatro quintos acuerden de que, señores, aquí se va a establecer solamente un sistema de aseguramiento o de usted solamente puede destinar sus ahorros previsionales a una entidad estatal. Cuatro séptimos. El proyecto constitucional, bueno, se Sí. podría acordar eso, pero con tres quintos, más difícil, ¿ya? Partiendo de la base de que ya te está dando la certeza de que usted puede optar a quién se le va a administrar sus fondos. Es ¿Mm? un tema ese de los quórum en la Constitución, que es uno de los temas que, por ejemplo, uno tiene la crítica de la Constitución actual, que si bien es cierto uno la valora porque hemos logrado años de éxito en cierta manera, pero el tema de los quórum es relevante. O sea, no podemos permitir que prácticamente todas las libertades que pueda tener cada uno de los individuos esté sometida a cuatro séptimos. En ese sentido yo creo que es un avance de la propuesta. Claro, Jorge, mira, te vamos a hacer tres preguntas en particulares cada uno y son ya, preguntas con respuestas cortas en donde queremos que nos establezca ahí tu criterio. En realidad no son preguntas difíciles ni nada. Lo primero, me toca a mí hacerte una pregunta. Escenarios que prevés si gana el a favor o el en contra. ¿Qué sucede en el país si llega a ganar el a favor? ¿Qué sucedería en el país con los chilenos si llega a ganar el en contra en base a tu perspectiva? A ver, si gana el en contra, yo creo que pucha, hay mucha gente que ya no, que está agotada con esto. Ya llevamos bastante tiempo tratando de salir del tema constitucional y ya un segundo proceso que fracase, yo creo que dejaría a las personas muy agotadas y frustradas, ¿ya? Ahora, si es que se llega a aprobar, a mi juicio,
y en base al texto que hoy día está, sin perjuicio de que quedan un par de etapas para poder afinarlo o ponerlo más, creo que sería una herramienta bastante buena para que el Ejecutivo y el Estado en general se ponga en marcha. O sea, al final de cuentas, lo que necesitan las Mm, personas es que el Estado se ponga las pilas, ¿ya? Que se ponga las pilas, que llegue a las personas, que se acerque a las personas. Nosotros estamos en este proceso, a mi juicio, estamos desde el anterior y este proceso por el descontento de la gente a que hay un Estado que no le está llegando, no le está solucionando los problemas. Hay una desconexión total entre los políticos y la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, claro, mientras el Estado no haga su pega con esta constitución o con la herramienta que estamos discutiendo, que a mi juicio creo que es mejor, eh, la gente va a seguir descontenta, independiente del resultado. Aquí el Estado es el clarísimo. que tiene que hacer la pega. Ujú. Bien, excelente. Dale, Borja. Tenía que conectar el audífono. Jorge, ¿cuáles son tus normas favoritas? Por decirlo así, unas tres favoritas o las que tú consideras las más fundamentales. Eh, Mira, hay la de derechos sociales en general, ya sean ¿cómo se llama?, en salud y en seguridad social, esto que se consagre la libertad de poder elegir, Mm, ¿ya? También en educación se está fortaleciendo bastante tanto la libertad de enseñanza como el derecho a educación en sí. Se le está dando un rol súper importante a los profesores en términos de educación, y también hay una bien particular que habla sobre la continuidad de los servicios educativos, ¿ya? A raíz de todo lo que ha ocurrido, principalmente en los establecimientos educacionales públicos, que llegan a paro los profesores o bien se los toman, hay cuántos niños, cuántos estudiantes que sigan sin clases, producto de, más allá de las legítimas demandas que puedan tener, pero claro, ¿a qué precio? Hoy día la cantidad de estudiantes que no está yendo a clase, no está aprendiendo es brutal, ¿ah? Entonces esa enmienda apunta a que los sostenedores, más allá de que existe un paro o una toma, de alguna manera se las puedan eh, encontrar vías en que el servicio educativo no lo puedan detener. ¿Mm? Hoy día con el Zoom y con todas las plataformas digitales, al menos se podría aprovechar eso. O sea, más allá de que se tome en el colegio, bueno, implementemos una forma de entregar clases a través de medios digitales, ¿ya? Cosa de cortar estas brechas. ¿Mm? Yo creo que esas tres normas, bueno, las contribuciones también me me gusta mucho, porque rompe tal vez, por decirlo de alguna manera, la concepción de los impuestos, ¿ya? En definitiva, estos no tienen que apuntar a grabarte el patrimonio, sino que tienen que, más que nada, dirigirse a grabar transacciones, grabar una actividad, grabar algo, no el hecho de tener una cosa, más allá de que te produzca o no te produzca una utilidad. ¿Mm? excelente. Claro. O sea, Dale, Joaco. ¿Mm? en el fondo grabar en el fondo creación de riqueza, no simplemente que exista un patrimonio ahí y Exacto. entonces que se lo vaya comiendo el Estado como si no hubiera un mañana. ¿Cachai? Ujú. Eso es surrealista. Sí. Así es. Dale nomás, Joaco. ¿La tienes o no? ¿Me toca a mí? ¿Qué cosa me Sí, toca? dale, la última. Ahí estamos. ¿Me toca a mí una pregunta ahora? O está Ah, ya, ahí, o estamos. Dale nomás. ya. Sí, perdón, ya. Sí, me faltaba esta pregunta. Eh, ¿Cuáles crees tú que son las principales diferencias con la constitución actual? O sea, ¿cuáles consideras que son esos puntos claves que marcan la diferencia con la constitución actual, Ujú. básicamente? Mira, Joaquín, más que los puntos clave, yo creo que algo que ya mencioné, que te entrega más certezas respecto de cosas, ¿ya? Eh, por ejemplo, en temas de inmigración, en temas de seguridad social, en temas de salud, en temas de educación, te dice, señores, esto va a quedar de esta manera, ¿ya? Se aleja del concepto habilitante que le gusta tanto a la izquierda La mencionar, izquierda. ¿ya? ¿Mm? Que el concepto habilitante apunta a lo contrario, o sea, dejar lo menos resguardado ciertas cosas en la Constitución porque se lo entregan al legislativo para su discusión, ¿ya?
Y al entregárselo al legislativo, claro, las mayorías circunstanciales pueden hacer un vaivén en materias tan sensibles como salud, educación, seguridad social. Materias que necesitan más certezas que incertezas. Porque las incertezas, en definitiva, producen que la gente no se la juegue por determinadas cosas. ¿Ya? Porque, no sé, pues, a ver, ponte, volviendo al tema de la seguridad social, que la verdad que a mí lo uso bastante de ejemplo. Bajo la constitución actual, como te decía, señores, usted, si bien está bien incorporado el hecho de que usted puede cotizar en una AFP, la constitución que estamos discutiendo te dice, señores, usted puede escoger entre una AFP, o sea, no una AFP, porque no te habla de AFP, pero te habla, usted puede escoger quién te administra su cotización, puede ser el Estado, puede ser un ente privado, pero esa certeza que esté invita a que puedan participar entes privados en la provisión de algún derecho Mm, social. ¿Ya? dejar la claridad. Si tú tienes una constitución habilitante en que una mayoría de 4/7, que puede ser, bueno, bien circunstancial, y cambiarte en 180 grados la forma en que tú ejerces un derecho, eh, al final parece que no va a venir ningún privado en ofrecer su servicio, porque resulta que cada 4 años, que es el recambio parlamentario, me pueden cambiar las reglas del juego, ¿ah? De manera muy fácil. ¿Mm? Sí, correcto. Entonces, más que cosas concretas, yo creo que apunto a la certeza. ¿Mm? Sí, sin duda. Em, Fronta te iba a decir, mira, iba a caer yo en el error. Que vi justo ahí. Jorge Osandón. Oye, mira, te damos las gracias. Yo creo que vamos a tener distintos invitados. Y así como también tenemos invitados que, en este caso, tú que estás como consejero del Partido Republicano, si hay gente, y subimos gente constantemente después al final, que a lo mejor tienen opiniones distintas, yo creo que podemos discrepar. Bienvenido a la democracia. O sea, si nosotros creemos que no podemos entregar una opinión o no podemos tener un invitado por el simple hecho de que está a favor del proceso, estamos Ujú. totalmente perdidos. Yo creo que nos tenemos que cambiar de país, pero aquí estamos en democracia y se escuchan a todas las personas. Oye, te damos las Claro, gracias y te dejamos los últimos minutos quizás para que le haga un llamado a la gente a que se informe, a que lea el texto. Si hay personas que a lo mejor quieren leer el texto, ¿dónde podemos encontrar el texto constitucional y, bueno, las palabras finales? exacto. Bueno, primero, claro que agradecer, Cris, a Joaquín y a Borja por el espacio. Y sin duda, el día de mañana, si es que se abre una ventana y puedes participar, encantado. La verdad que lo más importante de estos procesos es informar. Informar, 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 porque tenemos que enfrentar una votación en diciembre y por supuesto que estén informados. Hay que llegar a la fuente, hay que meterse, hay que leer, hay que preguntar, hay que meterle un poco de entusiasmo a esta situación, ¿ya? Eh, la verdad que creemos, porque, bueno, he estado participando desde 4 meses ya en este proceso, creemos que lo que se está haciendo es mejor, ¿ya? La verdad que le hemos estado poniendo mucho entusiasmo para que la Constitución o el proyecto constitucional quede bueno. Queremos que pueda representar el sentir de muchas personas, ¿ya? Pero no se queden con las palabras, por favor, vayan a leerlo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, el texto definitivo sale el 7 de noviembre, Sí. pero uno igual puede ir leyendo lo que va quedando, ¿ya? Mm. Quedan dos, tres instancias para que se termine el proceso, pero el texto en su mayoría está bien cuajado, ya no está tan líquido como en Mm, un comienzo. En la misma página del procesoconstitucional.cl, ahí hay un link en que pueden descargar los documentos, ¿ya? Y excelente. por supuesto que también nosotros, como bancada al menos, estamos haciendo un trabajo de difusión, porque leer una constitución no es amigable para todo el mundo. Estamos tratando de bajar la información y hacerla más didáctica, lúdica, para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Mm? Sí, excelente. Ahí está en la página del Consejo, también en el MOL, que ha subido también actualizaciones sobre todo lo que está redactado Exacto. actualmente. Te damos las gracias y Muchas bueno, gracias a ahí ustedes. cualquier día nos juntamos, espero te hayas sentido cómodo y cualquier día ahí nos juntamos también a conversar. Muchas gracias, señores. Que Gracias, les vaya Jorge. bien. Buenas Cuídense. Nos noches. vemos. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.